Te tengo en la línea, mi querido Javier Juárez Mójiga, comisionado presidente del IFT, con una pregunta muy sencilla, querido amigo. ¿Qué están ¿Cómo estamos, haciendo mi también estimado? a favor de los consumidores? Pues mira, son creo que muy buenas noticias para el consumidor, para los usuarios, David, que justamente en estos datos que recién publica el INEGI, pues salimos que en telefonía móvil hubo una reducción anual de 7.82% y en los paquetes de internet, telefonía y televisión de cable fue de 8.34%. Esto, pues son el segundo y tercer servicio que más reducción tuvieron e influyeron en la inflación, David, para anclarla, solamente después del gas LP, que fue el primero con 10.31. Y esto en términos poblacionales, A David, ver, pues y el gas beneficia a LP, 18 millones. o con un gran subsidio por parte del gobierno. Aquí fue hacer que la competencia se pusiera a favor de los consumidores, porque yo te diría incluso, Javier, hoy el consumidor recibe más en su teléfono o más en su paquete de internet de lo que recibía hace un año, por un precio sustancialmente menor. Exactamente, como bien lo dices, David, justamente gracias a la competencia, cada vez es más común que o por menos precio o por el mismo precio te den más gigas, por ejemplo, hablando de la telefonía móvil, más gigas mensuales, o bien que te incrementen la velocidad de tu paquete de internet en casa. Eso es un comportamiento que también hay que decirlo, pues se ha venido viendo desde la reforma constitucional del 2013. Tenemos, yo creo, una reducción acumulada cercana al 38% en servicios de comunicaciones, cuando la inflación ha sido pues también de más del 30%, ¿no? Y esto, pues como bien lo está señalando, pues es gracias a una mayor diversidad de ofertas, más competidores, y de hecho en el 2022 también, David, hay que señalarlo, de las 12 divisiones que tiene el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ejemplo, la división de alimentos y bebidas, la de transporte, la de salud, de educación, etcétera. La única que tuvo una reducción fue la de comunicaciones y fue el agregado es de 5.9% de disminución. Oye, Javier, pero también debe haber, y más bien te lo pregunto así, ¿qué ha servido en la política? ¿Qué ha sido el énfasis que han usado ustedes para dirigir esta competencia, para que esta competencia sea útil donde sirve, que es en el bolsillo de los usuarios? Y yo creo que la clave es precisamente que han entrado nuevos competidores, David, desde la reforma del año 2013. Se han establecido obligaciones de regulación asimétrica, compartición de infraestructura, etcétera. Y también hay que decirlo, David, o sea, siendo realistas, hay muchos retos por delante. De hecho, justamente el pasado 31 de enero y en términos de la ley, aprobamos el Programa Anual de Trabajo para el 2023 y ahí estamos abordando diversos proyectos que tienen que ver con los 5 objetivos institucionales del IFT, que tiene que ver con el despliegue de infraestructura, con la competencia, con fortalecer el ecosistema digital, con la calidad y derechos de los usuarios y el fortalecimiento institucional, ¿no? Yo creo que todo eso ha sumado desde el año 2013 que se crea el instituto, todo eso ha sumado para generar este ambiente de competencia que se traduce en eso, en más servicios, más cobertura, más calidad y sobre todo mejores precios, ¿no? Esos son resultados de la competencia. Al principio de esta administración, el gobierno declaró que ustedes, como otros organismos autónomos, eran muy caros, no le servían a la población y en los hechos ha venido disminuyendo su capacidad de operación, no tienen un pleno completo, les han recortado. ¿Cómo han logrado sobrevivir a estas estrecheces económicas, estrecheces operativas? Porque hoy no hay decisiones que no pueden tomar por ley
porque no tienen, les faltan miembros al Pleno. Efectivamente, David, hay decisiones que requieren al menos de 5 votos, o sea, 5 votos, y al ser solamente 4 comisionados, pues hay ciertas decisiones que ya no podemos tomar. Como tú sabes, promovimos una controversia constitucional, está en la Suprema Corte y habría que esperar el resultado de eso, ¿no? Que yo creo que ahí es previsible que suceda lo mismo que con la Comisión Federal de Competencia, que le dieron la razón a la Comisión Federal de Competencia e incluso ya se nombraron a los comisionados. Incluso ya tienen pleno de 7 comisionados, efectivamente. Sí, yo creo que sería previsible que tenga un camino similar. Previsible y deseable. Y deseable, sí. Nosotros definitivamente creo que se fortalece la institución con los 7 comisionados. Y la otra parte que tiene que ver con la reducción presupuestal, estimado David, pues también decirte que siempre hemos sido muy conscientes y tratando de hacer más con menos. De hecho, como resultado de la pandemia y el teletrabajo, pues esto quedó institucionalizado en el IFT, viendo perfil por perfil qué tareas se podían hacer de manera remota, y eso nos permitió que a partir del año pasado, del año 2020, se liberó un edificio que estaba rentando el instituto con ahorros anuales de cerca de 80 millones de pesos, y entonces pues siempre se ha tratado de hacer más con menos recursos. Yo te diría, David, que desde que se crea el instituto y en el presupuesto del año 2014 a la fecha, en términos reales la reducción presupuestal ha sido del 44% más o menos, ¿no? A ver, y ahora te pregunto, ¿cuál ha sido la reducción de los costos para los consumidores en términos reales en ese mismo periodo? ¿Tendrás el dato? Ha sido aproximadamente el 38% el agregado de comunicaciones, estimado David. O sea, mientras que ustedes han disminuido a los consumidores, que insisto, es donde importa, a los consumidores, y estaríamos hablando de cantidades de varias decenas de miles de pesos, no sé si tengas el dato, a los consumidores se les dificulta la operación desde el gobierno, ¿no? Hay un dato bien interesante sobre lo que genera un organismo como el IFT, David, y es que por cada peso que se invierte en el presupuesto del instituto, los beneficios que se generan a la sociedad en general son de más de 40 pesos, o sea, más de 41 podríamos hablar. O sea, por cada peso que invierten los mexicanos, los contribuyentes mexicanos, el ahorro para los mexicanos es de 40 pesos. Más o menos, exactamente. Y lo que pasa es que hay que recordar, David, que aunque se estableció en la ley, pero quien viene a materializarlo a través de emisión de la parte técnica de cómo se realizaría la interconexión de las redes, pues desapareció la larga distancia, han desaparecido costos de roaming para los usuarios. De hecho, gracias al ingreso de competidores internacionales, México no tiene roaming con Estados Unidos y Canadá. Y entonces se ha intensificado la competencia en el sector y se han generado diversos beneficios sociales para la población. En radio y televisión también pues han entrado más opciones al cuadrante. Se licita la nueva cadena nacional de televisión, y todo eso al final de cuentas es beneficio para toda la población, David. Sí, claro, o sea, yo estoy un convencido de que lo que han hecho ustedes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones es mucho de lo que debería hacer el gobierno y sus órganos autónomos, como es el caso de ustedes. Y ahí la clave, porque también creo que al final de cuentas, David, las redes son la base de lo que conocemos como la transformación digital. Y la transformación digital pues es indispensable para generar condiciones de bienestar social. O sea, porque cuando la gente tiene acceso al Internet, pues también se pueden igualar oportunidades de acceso a la educación, se puede hacer más eficiente el acceso a servicios de salud, a comercio electrónico. De hecho, hay casos documentados de cómo comunidades apartadas han generado
crecimiento económico gracias a que ofrecen sus productos a través de Internet. Entonces creo que apostarle a la digitalización y a las redes es lo que requiere el país. Justo es lo que se requiere. Mi querido Javier, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, mi estimado David, gracias por el espacio. No, hombre, el espacio es tuyo, que te vaya muy bien.